conocimiento de historia desde la transición española hasta el siglo XXI. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien, no? Sí, Vale. perfectamente. Voy a intentar compartir una presentación. A ver, muy bien. Pueden verlo también, ¿no? La presentación. A ver. Sí. Vale, Sí, la vemos, la perfecto. vemos. Vale, muchísimas gracias. Bueno, les pido disculpas porque en un momento determinado hablaré yo y luego hablará Santiago, entonces haremos un cambio también para la presentación. Bueno, no me gustaría pues comenzar sin agradecer al Congreso la celebración en este formato. También, por supuesto, agradecer la aceptación de la comunicación y, bueno, nos hace también muchísima ilusión trabajar en esta mesa con Ángela, con María José y, bueno, ella también, Ángela, pues ha explicado lo que es el proyecto de las desconocidas que llevamos a cabo. También me hace mucha ilusión y debo decirlo porque, bueno, es la primera vez, si no me equivoco, que Santi pues ya ejerce en su nueva universidad en Salamanca y acompañarle en esta presentación pues me hace especial ilusión. Vamos a trabajar a una autora, la que ya hemos tenido la oportunidad de hablar sobre ella. Esta es una obra que considero que conocemos bastante bien, éramos tan jóvenes, de Antonia Bueno. Y además está muy bien, ¿no? Pues organizada esta mesa porque consideramos que, bueno, que la obra de Bueno, como ha señalado Patricia O'Connor, pues bueno, se encuadra dentro de este grupo de autoras que, bueno, en el siglo pasado, también en este siglo, pues han utilizado las experiencias personales, ya sean individuales, también en el ámbito colectivo, para bueno, llevarlas al campo de la ficción en las tablas. Sobre todo lo que consiguen es eso, ¿no? Ofrecer una imagen de la mujer alejada de la tradición. Antes señalaba Ángela algo muy interesante, ¿no? En torno, bueno, pues a una falta de paridad en el teatro, en la dramaturgia, ¿no? Sobre todo en la dirección. Y nos viene muy bien porque, claro, nosotros, de acuerdo con Ruth Vilar, creemos que evidentemente se tiene que buscar ese camino, pero en ese camino también lo que debe contar, sobre todo, ¿no? Es la calidad. No se debe únicamente, bueno, pues ofrecer un equilibrio entre hombres y mujeres sin más, sino que, bueno, que este teatro, y lo vemos en casos como el de Antonia Bueno, pues como en el de Juan Escabias, es un teatro con una calidad de sobra, ¿no? Y por eso precisamente consideramos, ¿no?, que no solo debe formar parte de lo que son las cifras. El teatro de Antonia, como decíamos, es muy interesante porque, bueno, es un teatro que se basa en la experiencia grupal y también en la experiencia personal. Consigue combinar estos dos aspectos, también los trabaja por separado. En Éramos tan jóvenes, nuestra intención es trabajar la cuestión de lo que hemos denominado la nueva soledad, y además esto sucede en una obra que está ambientada en la transición, ¿no? Pero bueno, el teatro de Antonia Bueno es muy variado. Traigo aquí pues algunos ejemplos como La niña tumbada o como Tránsito, ¿no? Yo creo que La niña tumbada, además, que es una obra bastante fuerte, ¿no? En torno, bueno, pues a una experiencia individual como es la experiencia de la violación de una niña, pero que al fin y al cabo también es una experiencia grupal, no solo por quienes la cometen, por un grupo de hombres, sino también porque afecta al fin y al cabo a todo el género, ¿no? Se convierte en una agresión que no es únicamente individual. Pero bueno, este tipo de obras, al fin y al cabo, lo que es la dramaturgia de Antonia, lo que ella está haciendo en casos como el de Arcángeles o María, está entregando su voz a esa legión, y cito, de voces femeninas que me llenaba, ¿no? Bueno, pues incluso como dice una cantautora ahora, ¿no? Pues todas esas mujeres que habitan en mí, ¿no? Es decir, una mujer no solo es una sola, sino que forma parte de un colectivo, ¿no? De un grupo. Éramos tan jóvenes, es la obra que, bueno, que ustedes ya conocen de sobra, es la que vamos a trabajar hoy, es la última de las que componen la trilogía de la transición, que es un conjunto de obras escritas entre el año 95
y el año 2006, ¿no? Unas fechas muy interesantes que se encuadran entre el principio y el final del siglo y principio de uno nuevo, ¿no? Y que está compuesta también por las 12 noches de Carmela y 3 hombres limpios, ¿no? Y en ellas, como se ha señalado, Antonia Bueno intenta indagar en el reciente pasado español para ofrecernos la memoria de su generación sobre la inquietud de aquellos años, ¿no? Yo creo que al final lo que está haciendo también Antonia en estas obras, éramos tan jóvenes, es preguntarse, ¿no? Cómo se ha reaccionado hacia en ese pasado y esa es la cuestión que intentamos tratar hoy en esta comunicación. Es muy interesante porque, bueno, en esta afirmación de Orozco Vera, ¿no? Nos dice bueno, que al contrario de lo que sucede en otra trilogía quizás más conocida, en el caso de Antonia, la trilogía de mujeres medievales, es decir, Sancha, Zara y Raquel, digo, más conocida porque también pues, han tenido una edición conjunta reciente en la editorial de la Universidad de Extremadura. Como digo, al contrario de lo que sucede aquí, la autora va a apostar en mayor medida por el papel que los no lugares asumen en la época actual con su efecto devastador sobre la personalidad, ¿no? Y entonces, bueno, podríamos considerar en cierto modo, ¿no? También a la transición en ese ámbito, ¿no? De los no lugares. Pero cuando se refiere, la autora, cuando se refiere a Antonia Bueno, ¿no? A qué le ha llevado a escribir sobre estos textos, bueno, digamos que ella en un principio lo que ha hecho ha sido viajar hasta la memoria de nuestras abuelas, pero luego se sitúa en la suya, ¿no? En la suya personal y era un poco la idea en la que queríamos incidir, ¿no? También en lo que es una memoria generacional, en este caso en el ámbito, el ámbito temporal de la transición, ¿no? Y lo que hace es eso, indagar en los acontecimientos de un pasado cercano cuando ocurrieron acontecimientos cruciales en el devenir de nuestro país, probablemente la transición, ¿no? Dentro de la historia reciente de España de los últimos 40 años sea el acto más importante y también podríamos decir que esta obra de Antonia Bueno, perdón, se inscribe dentro de algo que va más allá de la propia literatura, aunque ya hay una narrativa en torno al tema bastante interesante, novelas como por ejemplo de Rafael Reich, ¿no? Que vienen a cuestionar el relato de la transición, o al menos ese relato que nos han contado tanto en el colegio, instituto, universidad, como un movimiento perfecto en el que, bueno, sin cuestionar evidentemente su validez, sí que puede tener agujeros que en este caso no se ven tanto en lo grupal, sino en lo individual o en las esperanzas que podían depositar los seres. Esas esperanzas en éramos tan jóvenes, ¿no? Cuando hablamos de la transición, quizás lo más normal podría ser que estuviéramos hablando del año 1975, pero no éramos tan jóvenes. Consideramos que uno de los aciertos para indagar tanto en este aspecto de la soledad como en el propio hecho, ¿no? de la transición y cómo afecta a los seres de manera individual es el comienzo temporal, aunque sabemos que la obra va pegando saltos en el tiempo en mayo del año 68, ¿no? Bueno, un poco como decimos en esa cuestión, lo que intenta Antonia Bueno también es cuestionarse sobre todas las esperanzas que se habían podido depositar por parte de una generación. Porque es evidente, y en este caso, en esta obra, también entra la memoria. La memoria es un elemento constitutivo de la propia identidad, ¿no? No se puede construir la identidad, no se puede construir al fin y al cabo quiénes somos sin tener en cuenta lo que ya hemos sido. Y de eso trata la obra, ¿no? Y de eso también, cómo afecta a los personajes, es de lo que también, pues, va a hablar Santiago ahora. Vale. Como les decía antes, voy a dejar de compartir para que lo haga Santiago. ¿Se está viendo? Sí.
Vale, perfecto. Bien, pues voy a continuar con lo que ha planteado fenomenal Jesús, intentando llevarlo al propio texto, ¿no? Perdón, que me he ido un poquito arriba. Vale. Aquí, perdón. En esta obra, básicamente, ¿no? El argumento lo que nos plantea también es, como bueno, se ha visto, ¿no? En algunas de las comunicaciones anteriores, una relación amorosa, aquí un triángulo, en el que se da, según Pilar Jodar, una incertidumbre y desconfianza que llega hasta la incomunicación. Nos viene fenomenal, creo que está muy bien en esta mesa, porque se ha hablado ya de esta incomunicación, se ha hablado de la modernidad líquida, podemos pensar en aspectos de la posmodernidad, ¿no? Cuando hablamos de esta nueva soledad, estamos indagando en torno a esto, a cómo los personajes esperan entusiasmados de unos hechos históricos algo, pero hay unas circunstancias que impiden que realmente ellos se vayan a encontrar y que van en paralelo con el desencanto que va a haber histórico, ¿no? Esa memoria vivida que mencionaba Jesús nos expone esto, ¿no? Cómo básicamente nos cuentan los hechos de ellos enmarcados en eventos, en distintos eventos internacionales y sobre todo españoles, pero hay un traslado, ¿no? En otro trabajo que realizamos, nos dedicamos con mayor intensidad a la cuestión de la identidad. Aquí lo vamos a mencionar muy brevemente porque la finalidad última es el ver esa conexión entre lo que ellos viven y cómo eso se revela en la historia de finales de la dictadura, la transición, la democracia hasta el mismo siglo XXI. Pero vemos que todos estos personajes podríamos mirarlos desde una beta psicoanalítica y ver cómo se mueven por pulsiones, se mueven por deseos que no acaban de cerrar, ¿no? Igual que, pues como apuntaba Jesús, pues se puede hoy en día, ¿no? Repensar, ¿no? Ciertos hechos históricos que tal vez hemos idealizado, hemos visto mucho desde el carácter más positivo, más emocional y que, bueno, pues se pueden ver con claroscuros, ¿no? Estos personajes empiezan siendo adolescentes, ¿no? Dos de ellos son un poquito más mayores, que serían Mila y Felipe, mientras que Lola es un poquito más joven, pero estarían un poco en ese plano. Y nos interesa porque se mantienen en lo que se suele llamar una moratoria. No acaban de definir una adultez, no acaban de definir quiénes son, unos rasgos que les diferencien. Y eso, ya les digo, claro, vayamos pensándolo en cómo, bueno, nos está planteando algo no solo para que pensemos de los personajes, sino tal vez como un cierto proceso histórico, no solo de España, sino también internacional, pues vive de unas grandes ilusiones, pero que no acaban a lo mejor de cuajar y por eso, bueno, el tono que tiene esta novela más bien melancólico, ¿no? Se ve que estos personajes al comienzo tienen lo que hemos llamado, ¿no? Un entusiasmo por el cambio, en el que, bueno, pues Mira está haciendo obras de autores españoles y Felipe le dice, como ven en negrita, que el mundo está ahí fuera, que es mucho más grande y que está París, ¿no? París como escenario de la idealización donde va a venir una revolución que ellos esperan, un cambio social que va a venir a transformarlo todo y a ellos, ¿no? En particular como protagonistas, ¿no? Hay un gran elemento metateatral, ¿no? De ellos como protagonistas de la historia y ellos como actores, ¿no? Y así van sucediendo distintas escenas, al principio que parecen muy, muy ligeras, muy carentes de dramatismo, ¿no? Pero que nos van explicando, pues retomando, ¿no? Lo que decía antes Ángela, esa modernidad también líquida, ese amor que, bueno, es fluctuante, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? En el caso, Mila, su padre es viudo y entonces encuentra una nueva mujer y, bueno, pues eso allá le resulta doloroso y a los otros dos personajes, especialmente a Lola, les parece de lo más natural. Dice, eso quiere decir que ya es libre para hacer lo que le dé la gana, ¿no? Hay, dicho en coloquial,
tendríamos esa pulsión que mencionaba al comienzo, ¿no? Es decir, personajes que están viviendo en base, ¿no?, a lo inmediato, a sus impulsos, a sus deseos, ¿no?, sin pensar un poco los efectos que tiene, ¿no? Pues, bueno, esto provoca dolor en Mila, las cosas no son tan sencillas, ¿no? Y por eso, bueno, pues provoca el enfado en este otro personaje. Y podemos verlo también en la relación que hay entre ellos de una manera más desarrollada en la obra, porque, claro, Lola es más pequeña y ellos, de hecho, el padre de Lola pues está en la cárcel y por eso Mila y Felipe en un primer momento se hacen cargo como de su tutela. Entonces serían como una especie de padres, ¿no? Ejercerían un cierto modo de autoridad. Como vemos aquí en la diapositiva, bueno, pues ella, Lola quiere fumar y Felipe quiere impedírselo, pero Mila es en este caso la permisiva, dice, bueno, déjale que lo haga, dice, venga, dice, bueno, ya tendrás tiempo, y Felipe intenta negarse, pero al final pues van a transigir, ¿no? Es decir, es una libertad de vale todo, haz aquello que te apetezca, ¿no? Toma tu regalo y feliz cumpleaños, ¿no? Es decir, es como que lo que les va, el ideal que ellos está puesto, esa revolución que ellos están construyendo tiene unos andamios muy débiles, unos andamios que están basados en algo infantil, moratorio, como decíamos. Y además, y esto conecta con el aspecto más social, vamos a ver una constante negación del pasado, ¿no? Ellos, al ver el final de la dictadura, observan cómo están habiendo cambios y que piensan que eso va a dar un cambio radical, ¿no? Es decir, todo va a llegar a un punto cero del futuro. Y es muy bonito aquí cómo hay un quiebre, la manera con la que escribe Bueno, entre pasados y futuros, ¿no? Esta no era nuestra era, éramos comparsas, o sea, no éramos nadie, y ahora comenzaremos, ¿no?, este presente futuro. Todo el mundo hará teatro, viva el teatro, ¿no? Es decir, el mundo se convertirá en un escenario mejor, ¿no? En un escenario de libertad, ¿no? Con lo que a lo mejor puede ser también que ellos no perciben de la impostura, ¿no?, que puede tener esa puesta en escena que van a ejercer en su vida. Lo vemos en muchos momentos, ¿no? Matemos el pasado, el tiempo es nuestro, yo no me dejaré robar mi tiempo, ¿no? Hay algo en el que ellos consideran que el pasado lo pueden borrar. Como decía Jesús, si eliminan la memoria, bueno, pues es muy difícil, ¿no?, lo que puedan llegar a construir, no hay posibilidad, ¿no? Y es algo que no perciben y que posiblemente pues podamos poner en comparativa con algunas lecturas que haya habido de pues, la España cercana o la Europa cercana, ¿no? Y podemos ver incluso formas como muy rotundas, ¿no?, en las que esto se expresa. Dice, desde aquí derrocaremos al podrido mundo burgués e instauraremos el comunismo, ¿no? Hay un deseo revolucionario radical, ¿no?, de destrucción e inauguración, pero que se va a ver puesto rápidamente en conflicto, ¿no? Porque pues pronto aquí vemos en esta diapositiva que cuando ellos se casan y, bueno, pues los padres les compran la casa, de alguna manera eso da problemas porque pues se convierten ellos también en burgueses, y iremos a ver qué queda de las barricadas y de las consignas, ¿no? Sé qué queda, pues tiene ese carácter derrotista o perdedor, ¿no?, de eso que iban a hacer. Y así, bueno, pues ellos van perdiendo, ¿no?, ese ideal. De manera que, bueno, pues incluso el afecto entre ellos se trunca, ¿no? Porque Mila va a tener un niño del que tiene que abortar porque, bueno, pues no es conveniente para el teatro. Y vemos cómo lo que ellos hacen, eso, llevar la compañía, se vuelve no una forma de construir un mundo mejor, sino una forma, bueno, pues de destruir algunas vidas y de destruir también las propias, ¿no? Se desligan. La relación amorosa entre Felipe y Mila pues va a acabar destruida, ¿no? Entonces, en este sentido vamos viendo cómo se da esa nueva soledad, es decir, una soledad en el sentido de que no es como al comienzo porque son personajes irrelevantes socialmente como creen,
sino es algo que construyen por esta vida que dan de vínculos poco fijos, vínculos con un asentamiento muy, muy dudoso, ¿no? Y así, Mila, ya voy terminando, dice, esta es mi vida, una vida teatral, las puertas que se cierran, portazos que marcan el final, ¿no? Ella percibe, ¿no?, cómo es el personaje que con más claridad percibe la soledad en la que ha vivido, ¿no?, en que todos esos entusiasmos pues han quedado prácticamente en nada, ¿no? Y finalmente pues van a acabar separados, él se va con Lola. Y es muy curioso cómo lo expresa aquí la autora, dice, necesita un tiempo de soledad para aclararse. Se va con la otra chica, pero necesita soledad. Es decir, nos da como a entender que se va a estar solo con Lola. Es decir, los que quedan juntos tampoco acaban en buenas relaciones. Y ahora sí, termino relacionándolo con dos hechos históricos que se plantean, ¿no? Cada escena es uno. Uno de ellos es el 23F, se juntan por ese motivo, Mila y Felipe ya están separados, o sea, ya no son pareja, pero se juntan en ese momento y se ve ese tono melancólico que mencionaba antes. Dice, ha pasado mucho tiempo, ¿no?, de estos abortos, dice 3 años la primera vez, 2 años la segunda, ¿no?, este carácter estéril que ha tenido su relación, y podemos pensar en qué medida, pues como de fondo tenemos ese escenario, podría también estar siendo vinculado con esto, ¿no? Pasa también con la caída del muro, es decir, cada hecho histórico les reúne, pero les reúne dando muestras de que la historia no ha ido con el carácter entusiasmante que tenía al comienzo y sus vidas pues también han seguido una recta muy parecida, ¿no? Y aquí ven, bueno, pues cómo los ideales pues han llevado a una situación absurda en la que intentan disculparse, dice, la culpa no fue nuestra, la tuvieron los estalinistas, los trotskistas, bueno. Dice, yo me metí porque me dijeron que allí se ligaba más. Bueno, al final, esto es dramático porque el final es muy triste, pero es casi paródico, ¿no? Es decir, que el motivo de tanta rebelión fuera aquello, ¿no? Y aquí ya sí tenemos todo pasados, ya no hay futuros, ¿no? Éramos otros, había ido secándose, se percibe como el contexto histórico desalentador se traslada en un pasado, también en un contexto personal que se ha ido generando sin que ellos se dieran cuenta, sin que ellos tuvieran conciencia, ¿no? Entonces, no sé si quieres concluir, Jesús. Sí, simplemente, bueno, pues como conclusión del trabajo y una lectura que hacemos de la obra en este sentido, sí que estamos hablando de una obra que nos está señalando los sueños perdidos de una generación, sobre todo a través de ese concepto tan interesante de moratoria, y se intenta buscar un equilibrio, ¿no?, entre lo que es la negación del pasado, pero a través al mismo tiempo la autora indaga en el pasado, ¿no? La negación la llevan a cabo los personajes de la obra, pero la indagación viene a través de esos personajes que niegan, pero que hace la autora. Tiene un tono muy pesimista, un carácter derrotista que va acorde quizás a la intrahistoria de cada uno de los personajes, y en definitiva viene a reunir, ¿no?, pues esa revisión de un pasado colectivo, pero que al fin y al cabo no deja de ser sino la historia individual de cada uno de ellos, que es como se viene a plantear sobre todo cualquier texto literario de memoria en los últimos tiempos. Muchísimas gracias por su atención y su tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, Santiago Sevilla y Jesús Guzmán, por esa ponencia conjunta que nos acaban de ofrecer.